jueves de la 28ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 47 al 54. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: Yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se los repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego de que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas, y para ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra de Dios. Muy buenos días. Y seguimos en estos ejercicios espirituales, donde si no duele, no sirve. En verdad que estoy pensando seriamente en que cuando me pidan hacer ejercicios espirituales o algún retiro, utilizar estos textos de San Lucas, porque a pesar de que San Lucas habla de mucha misericordia y es el evangelista de la misericordia, no escatima el tener estos textos o estas enseñanzas que son duras y directas, porque con mucha razón, a quien amas, corriges. Y hay que dejarnos amar, hay que dejar que el Señor nos corrija, especialmente cuando se trata de nuestras relaciones. Porque como seres vivos estamos muy propensos a buscar nuestra comodidad, a terminar imponiendo nuestras reglas en el juego. Y aquí más bien se trata de escuchar las reglas que Él nos está poniendo. Porque al final de cuentas la vida es un don, es un regalo de Él. Así que yo creo que el día de hoy, y lo voy a decir ahorita, el día de hoy que también recordamos la memoria o la fiesta de Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, y que como una mística ha enseñado de una forma extraordinaria alguna de las etapas de la vida espiritual, ella también nos enseña que si en verdad queremos crecer en la vida espiritual, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar, tenemos que ejercitarnos, porque lo que Dios está buscando son soldados, son cristianos que no le tengan miedo a la cruz, sino que la puedan levantar como un emblema, como una bandera, como un signo de triunfo. Pero dejemos que el Evangelio hable. Escuchemos el Evangelio y dejemos que el Evangelio nos confronte y nos evalúe sobre cómo estamos el día de hoy, especialmente en la oración. Escucha. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley: «Ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron». Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen los sepulcros. Por eso dijo la sabiduría de Dios: Yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que sí se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo,
desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirá cuentas. ¡Ay de ustedes, doctores de la ley! Porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. No es de esperarse que los fariseos, al escuchar todas estas palabras de Jesús de ¡ay de ustedes!, pues claro que ellos se sientan incómodos y en lugar de evaluar su vida, lo que querían era descalificar al maestro. Algo que suele pasar el día de hoy, ¿no? Antiguamente, cuando el maestro reprobaba a un alumno, usualmente los papás castigaban al niño para que el niño pudiera mejorar sus calificaciones y le quitaban todos los juguetes y distracciones. El día de hoy, cuando un maestro reprueba a un alumno, se le levanta todo el grupo de padres de familia y empiezan a ver si el maestro tiene las credenciales propias para poder enseñar o no. No estoy tomando ningún partido, por supuesto, es solamente un ejemplo sencillo, ¿no? Claro, hay que evaluar al personal docente, pero no me malinterpretes, a lo que voy es a esto. Esa fue la actitud que tenían los fariseos, de que cuando Jesús los estaba evaluando de una manera tan fuerte, ellos brincaron y empezaron a decir, bueno, ¿y tú? Y trataron de descalificarlo con muchas preguntas. A veces a nosotros así nos pasa. Cuando nos sentimos un poco incómodos en la vida espiritual, que Dios nos está tratando de sacudir un poco, que nos está tratando de evaluar, que nos está tratando de hacer que recapacitemos, porque estamos agarrando un mal camino, empezamos con muchos pretextos. El trabajo, la crisis, la pandemia, el estrés, la economía, tengo que hacer esto, aquello, como si tratáramos de descalificar el evangelio, como si tratáramos de decir que no es posible vivir como el evangelio nos está pidiendo. ¿Cuál era el problema de construir un monumento a un profeta? Digo, honestamente es algo bueno, pero ¿por qué Jesús está en contra específicamente de los fariseos que construían esos monumentos preciosos y grandes a los profetas? Quizás es el mismo conflicto que Jesús tenía cuando los demonios decían que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, y Jesús los mandaba callar, porque justamente poco antes Jesús habla de la hipocresía. Y eso es clarísimo. A nadie le gusta tener a una persona hipócrita. A nadie le gusta recibir el elogio de una persona hipócrita. Y seguramente Jesús veía eso. Una hipocresía así como los demonios que confesaban con sus labios que Jesús era el Señor, pero que su corazón estaba terriblemente en contra de Dios, en contra de Él, porque no lo aceptaban. Y que Jesús los mandaba callar y los expulsaba. De la misma manera había una especie de hipocresía religiosa, construyendo monumentos a los profetas, pero no los escuchaban. Yo recuerdo en una de las clases de Biblia, cuando era la clase de hebreo bíblico, y el profesor nos pidió que compráramos una Biblia hebrea, que tuviera por ahí, la tengo en el librero, una Biblia en hebreo, en el idioma original. Y claro, el profesor nos dio algunas recomendaciones, ¿no? Porque era una Biblia de estudio, íbamos a subrayar y vamos a marcarla. Era para que nos familiarizáramos más con el idioma hebreo. Y una compañera en la universidad, compró una Biblia y la compró y tenía una caja y la sacó, y así como esta tenía las orillas doradas. Claro, este es el misal, ¿no? Y esto lo hacen para proteger la hoja de que se le cae agua. Pero bueno, tenía las hojas doradas, la pasta de piel y muy fancy la Biblia, ¿no?
Y ella lo sacaba y cuando decía el profesor, bueno, marquen esto, hagan concordancias, vean cuál es el objeto directo, el objeto indirecto, vean o sea, analizar el texto y que lo marcáramos, ella no lo marcaba. Y el profesor una vez le dijo, ¿por qué no lo marcas? Y ella, es que es muy cara la Biblia. Y ya después ella ni siquiera llevaba la Biblia porque tenía miedo que se le maltratara y prefería usar copias. Bueno, sería un poquito de hipocresía. No hay nada de malo con tener una Biblia muy bonita. Lo que es terrible es que no la leas porque está muy bonita. Y a veces así nos pasa, como a los fariseos. Construimos cosas muy grandes y después no las podemos tocar porque están muy bonitas. Especialmente hoy que celebramos a Santa Teresa de Ávila, ¿cuántas veces no nos ha pasado que podemos construir un templo muy bonito en honor a Santa Teresa de Ávila? La tenemos como patrona del templo, pero en realidad es una casa de oración. En realidad leemos los escritos, escuchamos el testimonio, nos acercamos más a Dios. Santa Teresa de Ávila, cuando describe a la persona, el alma humana, la describe como un castillo interior. Y he tenido tantas ganas de dar un curso de 6, 7, 8 videos hablando sobre el castillo interior, cómo poder ir pasando de una morada a otra morada, y la meta es llegar hasta la profunda comunión con Dios. Y eso implica dejar las cosas externas. No hay nada malo en construir un monumento. Lo que sí está muy malo es de que te quedes solamente admirando el monumento y no escuchando el mensaje. Ese es lo más importante. Escuchar el mensaje, crecer. Y no escuchar el mensaje de que, ay, qué bonito habló. Ay, cuántas personas. Padre, su homilía estuvo muy bonita. ¿Y qué fue lo que te gustó? Ay, no lo sé, pero estuvo tan bonita. No se trata de quedarnos solamente en el exterior, sino de que verdaderamente nuestro corazón se acerque más y más a Dios. Por eso Jesús expulsaba a los demonios y los sacaba, aunque los demonios confesaban con sus labios que Jesús era el Señor, el Hijo de Dios, Él los sacaba. Pero los fariseos hacían lo mismo. ¿Y tú y yo no estaremos cayendo en el mismo error? Que exteriormente tenemos un rosario de perlas muy bonito, o tenemos una cruz de, qué sé yo, de marfil muy bonita en la pared, pero ¿y tu corazón? ¿Tu corazón sí se está moviendo? ¿Tu corazón sí proclama que Jesús es el Señor? ¿Sí nos estamos acercando a Dios? ¿O nos contentamos solamente con las cosas externas y construyendo monumentos sin escuchar la palabra de Dios que va a hacer que se mueva nuestro corazón? No, Jesús no está en contra de que se construyan monumentos, se está en contra de una hipocresía. Yo tampoco estoy en contra de que tengamos una iglesia muy bonita. Lo que estoy en contra es de que esa iglesia esté solamente vacía y no haya corazones ardientes que tengan un encuentro con Dios en esos lugares. Hoy dejemos que la palabra de Dios entre y que nosotros podamos evaluarnos. No te contentes con ver un video y sentirte bien y crearte la ilusión de que estás creciendo espiritualmente. Detente y evalúa tu corazón. ¿Estás cada vez más cerca de la voluntad de Dios? Eso es lo importante. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos ama y que nos da su palabra para que con ella tengamos vida y vida en abundancia, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que un joven se acercó a un monasterio y quería entrar. Él quería ser monje, porque él sabía la importancia de la vida espiritual y él también quería tener esos éxtasis o tener esa comunión profunda con Dios. Él quería desarrollar el hábito de la contemplación, algo que todos nosotros deberíamos de buscar también.
el poder contemplar a Dios en esta vida. Bien, él se acercó y ya estaba entrando al monasterio todo y le pregunta al padre espiritual: Padre, ¿cuántos años me va a llevar el poder desarrollar el don de la contemplación, el poder experimentar a Dios de una manera tan profunda? El monje que lo escucha alza las cejas y un poquito decepcionado le dice: como 10 años. Y aquel le dice: ¿y por qué tanto? Y el monje levanta más las cejas y dice: no, yo creo que van a ser como 20 años. Y aquel novicio, el principiante, le dice: ¿y por qué se aumentaron otros 10 años más si antes me había dicho que 10? Y el padre espiritual le dice: no, yo creo que contigo van a ser 30. A veces nosotros no nos damos cuenta que la vida espiritual no es algo exterior que podamos medir como si fuera un currículum de una escuela, sino que más bien es una disposición interior. No se trata de construir un edificio físico donde podamos evaluar y programar para qué fecha va a ser la inauguración, sino más bien que revisemos nuestro corazón, cómo éste se va transformando en Cristo. Ve más despacio, porque si vas muy rápido, no vas a disfrutar el paisaje. Y Santa Teresa de Ávila nos recuerda que a veces buscando tanto el éxito, quedamos completamente insatisfechos. Y buscando una relación profunda con Dios, hay que olvidarnos del éxito. Eso le toca a Dios y nada más a Él. A nosotros hay que buscarlo a Él y saciar nuestra alma del Dios que da la vida. Es mucho más importante que el buscar el éxito. Así que no te preocupes por construir monumentos, más bien escucha lo que Dios quiere decirnos. Que tengas un excelente día.